A través de nuestra serie de reportajes acerca de los fenómenos naturales que afectan a nuestro país, hemos visto de cerca esos factores que determinan que seamos tan vulnerables. La pobreza, los asentamientos en laderas, el mal uso del suelo y la falta de prevención y control son solo algunos de ellos. Basta recordar lo que se vivió hace pocos días en Alausí para entender que esa combinación es muy peligrosa. En el siguiente reportaje abordamos estos temas para así abonar a que todos los involucrados tomen acciones concretas frente a los riesgos naturales en Ecuador. Quizá Mariana de Jesús exageraba un poco con eso de que al país no lo destruirían los eventos naturales sino los malos gobiernos. Aunque quizá no, quizás son las dos caras de una misma moneda. Está claro que contra el poder de la naturaleza no hay quien pueda. Y para colmo, según los expertos, ha sido la misma acción humana la que nos ha puesto en riesgo y ha sumado un nuevo factor de amenaza a la ecuación: el cambio climático. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, todos podemos prevenir y colaborar, pero las acciones más poderosas son las que las autoridades pueden implementar para bajar los indicadores de vulnerabilidad frente a los riesgos. El mejor ejemplo de eso es lo que se ha dejado de hacer frente a deslizamientos de tierra. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué está mal en el ordenamiento del territorio del suelo? No regular, por ejemplo, la frontera agrícola. ¿Por qué Loja se está convirtiendo en un desierto aparte de las condiciones naturales de la corriente fría de Humboldt que baña las costas del Perú y que causa que no llueva en el continente, que de por sí hay desiertos? Pero en Loja, muchos años atrás no era tan desértica, pero sí hemos cortado la vegetación para sembrar. Ya no llueve porque no tengo vegetación. ¿Y por qué no llueve cuando corto la vegetación? Porque ya no hay evapotranspiración, las plantitas también respiran, sudan humedad que luego en la atmósfera se condensa, forma las nubes y luego viene la lluvia. Si yo ya no tengo vegetación, ya no tengo humedad, entonces ya no llueve, viene la sequía, viene el desierto. ¿Qué pasó en Loja? Ya no llueve, entonces voy a talar más arriba el bosque y sigo avanzando en la tala del bosque para seguir el cultivo, y los cultivos de atrás quedan abandonados porque la tierra está seca, ya la tierra no es productiva, se ha perdido la capa orgánica del suelo por erosión. Este es uno del mal uso del suelo, el avance de la frontera agrícola, el descontrol en las técnicas de cultivo. Por ejemplo, el oriente, estamos depredando el oriente. Lo hemos escuchado muchas veces: evitar construir cerca de laderas y quebradas. Sin embargo, sigue pasando. ¿Por qué? Va contra la lógica pensar que alguien quisiera voluntariamente ponerse a sí mismo y a su familia en riesgo de ser víctimas de una amenaza natural. Lo que empuja a las personas a construir en zonas de peligro y al margen de las normas técnicas, a veces es un problema mucho más profundo: su delicada situación económica. La falta de apoyo al campesino agricultor, al campesino productor, obligó a que la gente emigre a las grandes ciudades buscando mejores oportunidades y han abandonado el agro. Entonces aquí en las grandes ciudades esas personas, ¿dónde van a ocupar? ¿Dónde van a construir? Van a ocupar, a vivir y construir en lugares donde nadie les escatima el pedazo de tierra que pueden usar. Nadie les está quitando ese pedazo de tierra. A nadie le interesa. ¿Cuáles son esos pedacitos de tierra donde ellos van a levantar sus casas? En zonas que son declaradas de riesgo porque están al filo de las quebradas, en zonas donde están pendientes muy fuertes, en zonas donde la mayoría de gente no le es apetecible vivir, por un lado. Por otro lado, ellos abandonaron el agro. Ya queda, la zona rural queda deforestada, queda dañada, queda destruida. Aquí se acusa mucho al cambio climático. Sí, claro que hay el cambio climático, pero nosotros mismos somos los causantes de este cambio climático. El deslizamiento de Alausí ha sido el último evento en el que el riesgo se convirtió en lamento. ¿Qué salió mal en la gestión de esta amenaza? Te voy a poner el ejemplo de Chunchi.
condiciones similares, ¿no? Se empiezan a ver agrietamientos por el año 2019. El municipio nos reporta, la ciudadanía reporta al municipio estos agrietamientos, el municipio nos reporta a nosotros, el municipio nos dice, no tengo yo la capacidad para generar estudios. Esa es la subsidiariedad, esa es la complementariedad. Entonces, como gestión de riesgos, como Secretaría vamos, apoyamos y ayudamos a hacer los estudios del caso. Los estudios arrojaron ya un polígono de riesgo y mira un poco la diferencia, ¿no? Quizás en Chunchi, cuando se dio el mega deslizamiento no hubo un solo fallecido, es porque también hay la voluntad de la autoridad local, porque la población también un poco tiene estos criterios de autoprotección y colabora y se autoprotege. Y bueno, el evento, si bien afectó a vialidad, a medios de vida, no generó afortunadamente pérdidas humanas. Ahora me voy a la UCI. Noviembre, diciembre se reportan, bueno, ya había estos reportes desde hace algunos meses atrás sobre fisuras. Se hicieron los estudios en noviembre, en diciembre, se actualizaron los estudios. En febrero nosotros sacamos la alerta amarilla con la que ya se tenían todos los insumos para que las autoridades locales empiecen a actuar. Y para nosotros era prioritario la evacuación. Y todos los esfuerzos que se hacían era para evacuar a la población. Finalmente no se logró evacuar a toda la población, pero esa responsabilidad sí debía recaer con una mayor firmeza hacia los municipios, hacia el municipio, en este caso al municipio de La UCI. A estos factores de vulnerabilidad económica e institucional hay que sumar, según las autoridades, la falta de educación en prevención de la población. Por otro lado, hay que agregar falencias en la estructura de la gestión pública, algunas de ellas apuntadas por expertos en esta serie de reportajes. La constante rotación de servidores públicos especializados en riesgos naturales, que hace borrón y cuenta nueva con cada cambio de gobierno, y la descoordinación de esfuerzos causados por la legislación cuando la amenaza natural la enfrentan dos o más cantones contiguos. Ahora bien, eso no quiere decir que la ley ecuatoriana no entregue responsabilidades de la gestión de riesgos. La Constitución del 2008 estableció la creación de un sistema que involucra el trabajo coordinado de varias instituciones, ministerios, superintendencias, municipios, gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, todos bajo la rectoría de un organismo técnico que actualmente es la Secretaría de Gestión de Riesgos. Gracias a esa estructura, según las autoridades, ha mejorado la institucionalidad y la respuesta ante emergencias. Sin embargo, también apuntan que hace falta legislación que detalle a profundidad los mecanismos por los que debe funcionar esa estructura, en la que los protagonistas son municipios y gobiernos autónomos descentralizados. Si bien por el momento no tenemos una ley del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que hoy por hoy está en camino, va a entrar en segundo debate en la Asamblea Nacional. Si no tenemos esa ley, pero sí hay un marco legal que es fuerte, ¿no? Tenemos un Código de Ordenamiento Territorial que en su artículo 140 determina claramente que quienes gestionen los riesgos en sus territorios en función de sus competencias son los gobiernos autónomos cantonales, provinciales y parroquiales. Tienes en la Ley Orgánica de Uso y Gestión del Suelo, la LOTUS, en su artículo 11, en donde les dice que los municipios tienen que clasificar los suelos entre urbano y rural y hacer el análisis de riesgos de todo ese territorio. Entonces, si hay una claridad en algunos elementos, la ley lo que va a permitir es dar el cómo. Los qué quizás ya están marcados, los cómo hacerlos tendrá que dar la ley. La labor que tenemos nosotros como ente rector de la gestión de riesgos en el país es articular la interinstitucionalidad nacional para complementar a los GATS. Nosotros no deberíamos llegar a evacuar a la población en primera instancia. Llegamos a evacuar porque las capacidades de un determinado GAT no son las suficientes y la urgencia está ahí y es prioritario hacerlo y no podemos dejar de hacerlo. Vamos y evacuamos. Las autoridades aceptan que hay limitaciones en el presupuesto y esperan que la nueva ley diferencie parte de la asignación a municipios y GATS para prevención y mitigación de riesgos.
Sin embargo, también enfatizan que desde su óptica, lo más importante no es esperar ese cambio, sino enfocar toda obra y decisión desde una perspectiva de gestión de riesgos. Cada GAT tiene sus fondos para diferentes obras. Entonces lo que se pide es que esas obras sean construidas con elementos de gestión de riesgos. No es que necesitas un presupuesto adicional para construir una obra de infraestructura con las mejores condiciones de hormigón y de varilla. Ahora, sí se necesitan recursos para la vulnerabilidad existente. Tenemos vulnerabilidades implantadas en la actualidad, ¿no? O sea, tienes viviendas en filos de quebrada, tienes viviendas en pendientes. Sobre eso habrá que hacer muros de contención y diferentes acciones que se necesitan ser financiadas. Entonces, eso también es una responsabilidad de los GAT, ¿no? Que dentro de sus presupuestos anuales vayan de a poco incluyendo presupuestos para no solo la prevención, sino también para la mitigación. La ley de gestión de riesgos que está en trámite tiene un capítulo específico para la financiación, porque hay que buscar los recursos para aquello. Terremotos, inundaciones, deslaves, actividad volcánica, sequías, tsunamis. Los riesgos naturales para el Ecuador están siempre latentes y para enfrentarlos la palabra clave es respeto. El respeto a la naturaleza quiere decir unas cuantas cosas: cuidar los bosques, evitar y controlar construcciones y obra pública cerca de zonas de peligro, coordinar esfuerzos de prevención y mitigación entre instituciones públicas y privadas para aprovechar los recursos disponibles, tener una población preparada para reaccionar cuando ocurra una emergencia. Piénselo de esta manera: la naturaleza no es la amenaza en sí misma. Somos nosotros los que con acciones u omisiones no hemos logrado convivir en armonía con ella.